cuáles son los obligados a declarar, qué medios vamos a utilizar para presentar esta declaración. Vamos a conocer un poco quiénes tienen que presentar el balance de comprobación, cuál es el cronograma para este ejercicio 2021, cuáles son las tasas del impuesto a la renta, y vamos a ver también un poco un esquema general de la determinación del impuesto a la renta. Vamos a conocer un poquito los principales gastos deducibles. Vamos a ver también un caso práctico, un pequeño caso práctico, y vamos a conocer también un tanto de lo que es el formulario virtual 710. Bueno, vamos a ver lo que es la base legal, y recordemos que la importancia de la base legal está justamente en resolver dudas y en poder absolver consultas, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar para hacer esta declaración en lo que viene a ser la ley del impuesto a la renta, el reglamento de la ley del impuesto a la renta y las resoluciones de superintendencia 271-2019 SUNAT y la RS 195-2021 SUNAT. Obligados a declarar. Si bien el artículo 79 de la ley del impuesto a la renta nos señala que los obligados a declarar son aquellos que generen rentas de tercera categoría, la RS 271-2019 nos precisa que son obligados a declarar los que hayan generado tanto rentas como pérdidas de tercera categoría. Además, nos señala la norma que aquellos van a estar obligados a aquellos que estén comprendidos en el régimen general del impuesto a la renta y los que estén en el MIPE tributario, sea durante parte del ejercicio 2021 o durante todo el ejercicio 2021. Aquí también aclarar que la misma norma de la ley del MIPE, el decreto legislativo 1269, señala que en el caso del contribuyente acogido al MIPE tributario, pasase, por ejemplo, por monto al régimen general del impuesto a la renta, no va a tener que presentar dos declaraciones juradas, una por cada régimen en el que estuvo en el ejercicio 2021, sino que va a tener que presentar una sola declaración renta anual 2021 y sería en el régimen general. Ahora también están obligados a declarar aquellas empresas o contribuyentes que han realizado operaciones grabadas con el ITF porque efectuaron pagos de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago. Entonces aquí nos estamos refiriendo a las personas que han hecho compensaciones, ¿no? Que no han utilizado efectivo ni medios de pago para cancelar sus deudas. Vamos a ver un casito práctico de cómo se determina el ITF. Entonces partimos de A, que viene a ser el monto total de los pagos realizados en el ejercicio gravable, que para este caso es ascendente a 980.547 soles. En B tenemos que el monto de pagos realizados en el ejercicio gravable utilizando dinero en efectivo o medios de pago fue ascendente a 421.563 soles. La diferencia, C, vienen a ser los pagos efectuados sin utilizar dinero en efectivo ni medios de pago. Entonces aquí estarían las compensaciones ascendentes a 558.984 soles. Entonces la norma señala que la base imponible es el 15% del total de los pagos realizados en el ejercicio. El exceso del 15% del total de los pagos realizados en el ejercicio. Si el 15% de A viene a ser 147.082 soles, o sea, 15% de 980.547, entonces la base imponible es la diferencia, ¿no es cierto?, de la compensación menos este 15%. Sería 558.984 soles menos los 147.082 soles. Eso es 411.902 soles. C menos D. Por lo tanto, aplicamos la alícuota del 0.005% por 2, tal como lo señala el inciso G, el artículo 9 de la Ley de Bancarización, dándonos el monto de 41 soles. Recordemos que el objetivo del Estado ahorita acá, en lo que es el ITF, no es recaudar, ¿no? El monto no es tan interesante, son 41 soles. Sin embargo, es de interés fiscal, ¿no? Sin embargo, la información que proporciona sí es vital, ¿no? Para poder realizar justo esa información, nos dan pautas para poder saber si un contribuyente está tributando
ok, o de repente le está faltando por algún tipo de renta. En ese caso va a ser notificado por SUNAT en su momento por alguna acción inductiva tal vez. En cuanto a los medios para declarar. Anteriormente, hasta el ejercicio 2019, se vinieron publicando PDTs en cada ejercicio. Sin embargo, a partir de 2019 fue el último ejercicio que se publicó un PDT, ¿no? El 709 y el 710 para renta empresarial. A partir de allí se está utilizando el formulario virtual 710 en su versión simplificada y el formulario virtual 710 en su versión completa. En principio, todo contribuyente debiera presentar su declaración en el formulario virtual 710 versión simplificada. Sin embargo, aquellos contribuyentes que estén en el régimen general o de MIPE tributario, sin embargo, aquellos contribuyentes que incurran en alguno de los supuestos que están en el punto 2, van a tener que presentar el formulario virtual 710 en la versión completa. ¿Y cuáles son estos supuestos? Es que los contribuyentes tengan ingresos superiores a 1.700 UITs, que gocen de algún beneficio tributario, que gocen de estabilidad jurídica y o tributaria, que estén obligados a presentar la declaración jurada anual informativa, aquellos que tienen que presentar el balance de comprobación, a quienes pertenezcan al sistema financiero, aquellos que hayan presentado el anexo que se refiere al artículo 12 del reglamento del ITAM, mediante el cual se ejerce la opción de acreditar los pagos a cuenta del impuesto contra las cuotas del ITAM. Aquellos que hayan intervenido como adquirientes en una reorganización de sociedades, aquellos que deduzcan gastos en vehículos automotores según lo señalado en el inciso W del artículo 37 de la ley, aquellos que hayan realizado operaciones grabadas con el ITF y aquellos que hayan celebrado contratos de colaboración empresarial y que lleven contabilidad independiente. Entonces, en resumen, tenemos actualmente dos medios para presentar la declaración renta anual 2021, que viene a ser el formulario virtual 710 en su versión simplificada y el formulario virtual 710 en su versión completa. El formulario virtual 710 en su versión simplificada es para quienes, para los contribuyentes del régimen MIPE tributario o para los del régimen general. Mientras que el completo es solo para contribuyentes del régimen general. Se ha dejado el uso del PDT por el tema de que ya no hay esto del tráfico de información y se está dejando de lado el uso de los PDTs justamente porque ya no hay que descargar estos PDTs y permiten mayor facilidad para el trabajo del contribuyente, ¿no? Por un tema de operatividad, básicamente. Entonces, esta información, vamos a ver qué información ya viene cargada en estos formularios virtuales. Y tenemos una información personalizada que viene a ser saldos a favor, pagos a cuenta y retenciones. ¿Cómo ingresamos a este formulario virtual 710? A través de SOL, ¿no? SUNAT Operaciones en Línea. Respecto del uso del PDT 710, precisar que mediante la resolución de superintendencia 229-2020, se señala que el PDT 710 actualmente va a poder ser utilizado solo para la presentación de las declaraciones rectificatorias que correspondan al ejercicio gravable 2019 y que el contribuyente haya presentado su declaración a través del PDT 710, ¿no? Del mismo PDT. Entonces se rectifica si es que el original fue a través del PDT 710. Si es que se utilizó formulario virtual, pues entonces la declaración rectificatoria va a tener que ser a través de formulario virtual, no a través de PDT. En cuanto a la información personalizada que está cargando el formulario virtual 710, esta es disponible a partir del 14 de febrero del mes del ejercicio corriente, ¿no? Del 2022. Y la información que está actualizada es hasta la del 31 de enero del 2022. ¿Qué información referencial es la que obtenemos?
saldos a favor, pagos a cuenta, retenciones del impuesto y el ITAN efectivamente pagado. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar el balance de comprobación? Bueno, el balance de comprobación, para empezar, representa las sumas del debe y del haber del libro diario, las cuales tienen que coincidir o ser equivalentes a las sumas del debe y del haber del libro mayor. Esto a efectos de que nos dé certeza de que la información tanto del que estamos hablando, tanto del libro diario como la del libro mayor, es fiable y nos va a permitir confeccionar nuestros estados de resultados de una manera confiable y vamos a poder determinar sobre estos estados financieros nuestra base imponible y nuestro impuesto a la renta correctos. Para los contribuyentes, están obligados los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2021 hubiesen obtenido ingresos superiores a 1.700 UITs, ¿no? Que viene a ser 7.480.000 soles. Entonces, estos contribuyentes van a tener que presentar el formulario virtual 710 en su versión completa, ¿no? Adicionar a la determinación del impuesto un balance de comprobación. ¿Y cómo cómo determinamos estas 1.700 UITs y si estamos obligados o no a presentar este balance de comprobación? Vamos a tener que sumar las casillas 463, que viene a ser ventas netas, 473, que vienen a ser ingresos financieros grabados, 475, que vienen a ser otros ingresos grabados, y la casilla 477, que corresponde a la enajenación de valores y bienes del activo fijo. En este caso, solo se van a considerar los ingresos afectos. Estos al impuesto a la renta. Ahora, la RS 179-2019, perdón, 271-2019, así como nos señala quiénes son los obligados a presentar el formulario virtual 710, también nos señala quiénes son los no obligados a presentar el balance de comprobación o los excluidos. Y en este caso son las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Y dentro de ello vienen a estar las empresas bancarias, las empresas financieras, las empresas de arrendamiento financiero, las empresas de transferencias de fondos, las empresas de transporte, custodia y administración de numerario, las empresas de servicios fiduciarios, los almacenes generales de depósito, las empresas de seguros, las cajas y derramas, las administradoras privadas de fondo de pensiones, las cajas rurales de ahorro y crédito, las cajas municipales, las EDIPYME y el Fondo Mi Vivienda. También van a estar excluidas las cooperativas, las EPS, los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos, las empresas administradoras de fondos colectivos. Y bueno, acá tenemos el cronograma de vencimientos aprobado para el ejercicio 2021. Entonces nos vamos a ubicar de acuerdo al último dígito del RUC del contribuyente. Y si termina en 0, la fecha de vencimiento máxima para presentar la declaración va a ser el 25 de marzo del 2022. Así sucesivamente hasta el dígito 9, contribuyentes que terminen su RUC en 9, tienen como fecha de vencimiento el 7 de abril de 2022. Asimismo, para los buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, tienen como fecha límite para presentar la declaración del 2021 el 8 de abril de 2022. Posterior a estas fechas, el contribuyente habrá incurrido en una infracción, ¿no? Por presentar la declaración fuera del plazo establecido. Tasas del impuesto a la renta. Entonces, los contribuyentes del régimen general van a determinar el impuesto a la renta del 2021 aplicando la tasa del 29.5% sobre la base imponible o renta neta imponible. Mientras que los contribuyentes del régimen MIPE tributario lo van a hacer aplicando una escala progresiva acumulativa. Es decir, hasta 15 UITs van a aplicar sobre la renta neta anual el 10% como impuesto a la renta. Por el exceso de las 15 UITs, van a aplicar la tasa del 29.5%.
teniendo en cuenta que la UIT para el ejercicio 2021 es de 4.400 soles. En cuanto a las tasas del impuesto mensuales, dependiendo del régimen, si estamos en el régimen MIPE tributario, sabemos que hay una escala. Hasta 300 UITs de ingresos, el contribuyente hace su pago a cuenta mensual aplicando la tasa del 1% sobre sus ingresos netos del mes. Y tener en cuenta que la tasa del impuesto a la renta hasta 15 UITs escalonado aplica una tasa del 10%. Ahora, por el exceso de las 300 UITs y hasta el límite que soporta el régimen, hasta 1.700 UITs, van a aplicar pagos a cuenta dependiendo el que sea mayor o coeficiente, como en el régimen general, o 1.5% el que sea menor. Por el exceso de 15 UITs para lo que es la determinación anual, aplicamos la tasa del 29.5%. Ahora, los contribuyentes del régimen general no aplica esto de las escalas de ingresos, ¿no? Y la tasa del pago a cuenta para el contribuyente del régimen general es dependiendo si inicia operaciones, si tuvo pérdida en el ejercicio anterior, coeficiente o 1.5% sobre los ingresos del mes, el que sea mayor. La tasa del impuesto a la renta anual en el régimen general no hay escala, aplica de frente 29.5% sobre la renta neta imponible. Entonces vamos a ver acá un pequeño esquema general de cómo se determina el impuesto a la renta. Entonces acá tenemos los ingresos brutos. Entonces a estos ingresos brutos hay que descontar las rebajas, bonificaciones y devoluciones. Y a eso vamos a determinar, ya vamos a obtener los ingresos netos. A estos ingresos netos vamos a restar el costo computable, para ello tenemos que remitirnos a renta bruta. A esta renta bruta vamos a restar nuestros gastos operativos, que vienen a ser los gastos de administración y los gastos de venta. Asimismo, vamos a sumar otros ingresos. Por ejemplo, si estamos tratando de una empresa de, no sé, pues de leche, de lácteos, va a reemplazar su maquinaria, para ello tiene que vender la maquinaria antigua. Entonces, esta venta de maquinaria antigua me está generando unos ingresos que no son propios del giro del negocio, sino son por la venta de activos fijos. Entonces, esto nos genera otros ingresos y ahí en esta casilla tendríamos que colocarlos. La diferencia nos va a dar la renta neta. A esta renta neta vamos a sumar las adiciones o gastos reparables no deducibles. Asimismo, vamos a restar las deducciones de acuerdo a lo que establezca la norma. También vamos a restar las pérdidas tributarias compensables según el sistema que hayamos elegido, el sistema A o B. La diferencia nos va a dar la renta neta imponible en el caso de ser positivo o nos va a dar la pérdida del ejercicio si es negativo. Si es positivo, entonces calculamos impuesto a la renta resultante sobre la renta neta imponible. A este impuesto resultante le restamos los créditos, como los pagos a cuenta del ejercicio, y la diferencia, si es positiva, va a ser un saldo a favor del Estado, un impuesto a la renta por regularizar a favor del Estado, y si es negativo, va a ser un saldo a favor del contribuyente. Principales gastos deducibles. Entonces, para ver si un gasto es deducible o no, nos vamos a tener que remitir a qué es lo que dice el primer y último párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que nos habla del principio de causalidad. Entonces, para que un gasto sea deducible, debe cumplir con el principio de causalidad. ¿Y qué es el principio de causalidad? Es la relación causa-efecto entre la realización del gasto y la generación de la renta gravada. Un gasto siempre o nos genera renta gravada o nos permite el mantenimiento de la fuente o la generación de una ganancia de capital. Cuando hablamos de causalidad, este principio de causalidad encierra a su vez 3 criterios. Un gasto debe ser normal, debe ser razonable y debe ser general. Hay ciertas excepciones en estos criterios, por ejemplo, los gastos de capacitación, según la misma norma, señala que
no deben de cumplir necesariamente con el principio de generalidad, no necesitan cumplir este criterio. Asimismo, precisar que se va a cumplir con el principio de causalidad aun cuando no se logre la generación de renta. Es decir, puede ser que el contribuyente se haya esforzado por generar renta, ha tratado de colocar sus productos, de publicitarse, de hacer los menores gastos posibles, generando lo mismo. Sin embargo, ha tratado de gestionarse bien. Sin embargo, pues de repente la situación económica del país no le ha permitido finalmente lograr generar un resultado, una utilidad positiva, sino que ha generado pérdida. Eso no significa de que los gastos que se hayan generado en el ejercicio van a ser reparables, no. Son aceptados en la medida que el objetivo haya sido generar rentas y mantener la fuente. Los gastos, a su vez, se dividen en gastos deducibles y gastos no deducibles. Van a ser deducibles los gastos que sean necesarios para producir la renta y mantener la fuente generadora de esta. Van a ser no deducibles los gastos que no estén relacionados con la producción de renta y por lo tanto estén prohibidos por la ley. Los gastos deducibles los encontramos en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, mientras los gastos prohibidos o no deducibles están en el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Los gastos deducibles, a su vez, se dividen en gastos sujetos al límite y gastos sin límite. Determina esto el mismo artículo 37. Entonces vamos a ver acá unos cuantos casos, ejemplo, de lo que vienen a ser gastos deducibles sujetos al límite. Entonces, en el punto 1 vemos los intereses por deuda. Y nos dice aquí que solo son deducibles los intereses en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inefectos. De acuerdo a lo señalado en el inciso A del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso A del artículo 21 de su reglamento. Asimismo, el 31 de diciembre del 2021 se publicó una modificación al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la cual señala que no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Entonces esto debido un poco a lo de la pandemia. En el punto 2 vemos gastos de movilidad de los trabajadores. Los gastos sustentados con planilla no deben exceder por cada trabajador el monto diario equivalente al 4% de la remuneración mínima vital. Estos gastos sustentados con planilla no son libros contables, ¿no? Son hojas de trabajo que el mismo contribuyente se diseña a efectos de poder tener la documentación o el sustento cuando venga SUNAT y le pregunte cómo determinó o cuáles son los límites que ha tomado en cuenta para cumplir con este punto de la norma, ¿no? Y puede ser que el contribuyente haga una hoja por cada trabajador por los 30 días del mes, o puede ser que haga una hoja por todos los trabajadores, teniendo 30 hojas por cada día del mes, dependiendo, ¿no? El contribuyente ya se ordenará según su criterio. En el punto 3 vemos depreciaciones, y aquí hay una tabla aprobada, ¿no? Por el artículo 37, el inciso F o el artículo 22 del reglamento. Y ese es el límite máximo que podemos utilizar para la depreciación de los bienes del activo fijo. Por ejemplo, lo que viene a ser maquinaria y equipo, el tope máximo es el 10% de su valor de adquisición. No podemos depreciar más de eso en un ejercicio. El exceso sería reparable. En el punto 4 vemos gastos destinados a prestar servicios recreativos. Por ejemplo, por el aniversario de la empresa, una mañana deportiva, genera gastos de camisetas, de alimentación, etc. Y bueno, la norma señala dos límites, el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio y también con un límite máximo de 40 UITs. En el punto 5 vemos gastos por dietas a los directores, ¿no? Y ahí nos señala la norma que serán deducibles la parte que no exceda del 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes del impuesto a la renta. Bueno, y en la medida que no hay utilidad comercial en el ejercicio, entonces tampoco habrá deducción del gasto por este
por este punto. Esto lo señala el inciso M del artículo 37 de la ley y el inciso L del artículo 21 de su reglamento. En el punto 6 vemos gastos por remuneración de accionistas titulares, remuneración del cónyuge o parientes. Y bueno, los mismos van a ser aceptados si se prueba que estos parientes trabajan en el negocio y 2, que su remuneración no debe exceder el valor del mercado. Hay unas tablas que siguen probadas, de acuerdo a lo señalado en el inciso doble L del artículo 21 del reglamento y artículo 19A también del reglamento. En el punto 7 vemos gastos de representación propios del giro del negocio. También acá encontramos un doble límite, ¿no? 0.5% de los ingresos brutos y el otro límite es con un máximo de 40 UITs. Bueno, cuando nos vamos acá al inciso Q del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, vemos que la norma señala que a estos ingresos brutos debemos descontarle las rebajas, bonificaciones y descuentos. Por tanto, nos estamos refiriendo a los ingresos netos. Entonces, es igual que en los gastos recreativos, 0.5% de los ingresos netos en el fondo. En el punto 8, vemos gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4. Nos dice la norma que no podrá superar el monto que resulte de aplicar al total de gastos realizados por dichos conceptos, el porcentaje que se obtenga de relacionar el número de vehículos automotores de las mencionadas categorías que según la tabla otorguen derecho a la deducción con el número total de vehículos de propiedad y o en posesión de la empresa. A ello hay que excluir el costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio que equivalga a mayor a 30 UITs para los vehículos adquiridos hasta el 15 de junio del 2019 o mayores a 26 UITs, es decir, está siendo más estricto, el monto se reduce por adquisiciones posteriores al 15 de junio de 2019. Esto se hace con la finalidad de retirar los bienes que sean demasiado caros o de lujo, ¿no? Vehículos de lujo, ¿no? Que en el fondo disfracen gastos que no corresponden a la operatividad de la empresa o el contribuyente. En el punto 9 vemos gastos por conceptos de donaciones y la norma señala la deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría luego de efectuar la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50 de la ley. En el punto 10 vemos gastos por pérdida de valor de retorno ocurridos en los fideicomisos de titulación, según lo señalado en el inciso Y del artículo 37 de la ley. En el punto 11 vemos gastos por personal con discapacidad, y bueno, acá también hay una tabla aprobada de acuerdo al porcentaje de los trabajadores con discapacidad, va a haber un descuento adicional para el contribuyente que contrate este personal con discapacidad. Según lo señalado en el inciso Z del artículo 37 de la ley y el X del artículo 21 del reglamento. En el punto 12 vemos gastos sustentados con boletas de venta emitidos por contribuyentes de nuevo grupo. La norma señala que va a ser deducible el 6% de los montos acreditados con comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto o costo anotados en el registro de compras con un segundo límite de 200 UITs. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que las boletas de venta que nos van a permitir esta deducción no tienen que ser emitidos por contribuyentes que correspondan al régimen especial o régimen tributario o régimen general, no, sino que tienen que ser emitidos solo por contribuyentes que estén acogidos al nuevo RUF. En el punto 13 vemos gastos por viáticos y acá también hay una tabla aprobada y va a depender el monto de la deducción del destino del viaje. En cuanto a las donaciones de alimentos, nos señala la norma que la deducción para estos casos no debe exceder del 1.5% del total de las ventas netas de alimentos del ejercicio que realiza el contribuyente, entendiéndose por alimentos para estos efectos a cualquier sustancia comestible apta para el consumo humano. Bueno, ya hemos visto lo que es unos casos prácticos de gastos, no prácticos, sino unos ejemplos, lo que vienen a ser gastos sujetos al límite. Ahora vamos a ver unos ejemplos de los gastos deducibles
que son no sujetos al límite. Entonces vemos acá que entre ellos están los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas. Y en este caso vendría a ser el impuesto predial, el impuesto vehicular, el de salud, el ITF. También serían gastos no sujetos al límite, las primas de seguro, según señalaba en el inciso C del artículo 37 de la ley. Pero ojo que el hecho de que no tengan límite no significa que no deban cumplir con el principio de causalidad. Todo gasto, para que sea permitido, de todas maneras, en primera instancia, tiene que cumplir con el principio de causalidad. Entonces, los gastos de cobranza de rentas gravadas, los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, ¿no? y pudiendo ser deducibles en un primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de 10 años. También las provisiones para beneficios sociales. Tenemos otro ejemplo acá en lo que vienen a ser las pensiones de jubilación y Montepío, en la parte que no estén cubiertas por seguro alguno. También los servicios de salud, los gastos y contribuciones destinadas a prestar al personal servicio de salud, culturales y educativos. Acá señala recreativos, pero ya hemos visto que los gastos recreativos sí están sujetos al límite, ¿no? Entonces tenemos acá que retirar lo que es gasto recreativo. Ahora, los gastos de exploración, preparación y desarrollo en el que incurran los titulares de actividades mineras, se puede deducir en el ejercicio en que se incurran en estos gastos o se puede amortizar en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería. También el desmedro por mercadería vencida, teniendo en cuenta que desmedro se refiere a la cualidad de la mercadería, mientras que merma se refiere a la cantidad. Ahora hemos visto ya gastos sujetos al límite, gastos no sujetos al límite, y ahora vamos a ver gastos, unos ejemplos de lo que vienen a ser gastos sujetos a condición. Es decir, que para que sean deducibles, todo el gasto va a tener que cumplir con una condición. Entonces acá en el punto 1 vemos el aporte voluntario con fin provisional abonado en la cuenta de capitalización individual de los trabajadores. La condición sería que deberán constar en un acuerdo previamente suscrito entre el empleador y el trabajador. Asimismo, no deberán de exceder el 100% del aporte obligatorio que se realizó. En el punto 2 vemos pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor. Y la condición sería que en la parte que tales no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros. En el punto 3 vemos, tratándose de empresas del sistema financiero, provisiones. Y la condición sería que hayan sido ordenadas por la SBS y por el MEP. En el punto 4, los castigos por deudas incobrables. La condición sería siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. En el punto 5 vemos los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones. Y la condición sería cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para presentar la declaración jurada correspondiente. Igual en el punto 8, los gastos por premios en dinero o en especie que realizan los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios. Y la condición sería siempre que dichos premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales y que el sorteo se efectúe ante notario público. En el punto 9 vemos los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. Y la condición sería cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. En el punto 10 vemos gastos por regalías y retribuciones a favor de beneficiarios no domiciliados. La condición sería van a poder deducir gasto o costo siempre que hayan sido
acreditadas o pagadas dentro del plazo señalado por el reglamento para presentar la declaración jurada. Bueno, ahora vamos a ver el casito práctico, el pequeño casito práctico. Y nos señala aquí que la empresa comercial, la comercializadora La Joya SAG, identificada con RUT número tal y domicilio en el punto tal, tiene como actividad principal la comercialización de alimentos en general y desarrolla actividades desde el ejercicio 2017, se encuentra acogida al MIPE tributario y presenta la siguiente información. 1. En el estado de situación financiera a valores históricos al 31 de diciembre de 2021, se observa una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de 528.781 soles. Ahora, partiendo de este monto, se deben de hacer, que debe consignarse en la casilla 484, se deben hacer los ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta imponible. En el punto 2 nos señala que el contribuyente ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2021, según lo señalado en el artículo 85 de la ley, por un importe total de 40.716 soles. Asimismo, la empresa ha compensado contra sus pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta el ITAM ascendente a 13.669 soles. En el punto 3 nos señala que el 31 de diciembre de 2021 la empresa cuenta con 5 trabajadores en relación de dependencia y por tanto no está obligada a otorgar la participación de las utilidades, según lo señala el artículo 9 del decreto legislativo 677. Entonces, aquí vemos el estado de situación financiera a valores históricos al 31 de diciembre del 2021 en nuevos soles. Como vemos acá, están las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. Y en el último renglón vemos la utilidad del ejercicio que según datos nos dieron era ascendente a 528.781 soles. Las cifras cuadran en el activo, en el balance, en el debe y en el haber. Ahora, partiendo de este monto que se coloca en la casilla 484 ascendente a 528.781, se van a hacer los ajustes pertinentes para determinar la renta neta, ¿no? Adiciones y debes. Entonces aquí vemos el cuadro de adiciones. En el punto 1 vemos compra de combustible. Nos señalan que se realizó compra de combustible por el monto de 5.247 soles sustentadas en comprobantes de pago que no consignan el número de placa del vehículo. Por tanto, según lo señalado en el inciso J del artículo 44, son gastos que no van a ser aceptados como gasto y tienen que adicionarse de una manera permanente por el monto total de 5.247 soles. En el punto 2 vemos gastos sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos. Nos señalan que se ha contabilizado como gasto el monto de 4.117 soles sustentados en comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio prestado ni la cantidad de productos adquiridos. Según lo señalado también en el inciso J del 44 de la ley, no es deducible de manera permanente y por tanto es una adición reparable de 4.117 soles. Los gastos pagados sin utilizar medios de pago, en el punto 3 nos señalan que en el mes de julio se ha contabilizado como gasto el monto de 5.222 soles por concepto de pintado de local comercial, habiendo realizado la cancelación del servicio en efectivo. Según lo señalado en la ley 28.194, artículos 3 y 8, sería un gasto no deducible y es una diferencia permanente ascendente a 5.222 soles. En el punto 4 vemos gastos de profesional cancelados en el ejercicio 2022. Nos señala que en el mes de diciembre se ha contabilizado como gasto el monto de 4.120 soles según recibo por honorarios electrónicos número tal por concepto de servicio de apoyo en el control de inventarios, por tanto es un gasto deducible. Dicho recibo será pagado recién en el mes de mayo. Luego de la presentación de la declaración jurada del 2021, por lo tanto, según lo señalado en el inciso V del artículo 37 de la ley, sería una diferencia temporal, es decir, no va a ser deducible para el ejercicio 2021, sin embargo, una vez que se pague, va a poder ser deducible en el ejercicio 2022, por el monto total de 4.120 soles. En el punto 5,
gastos no sustentados con comprobantes de pago nos señalan que la empresa ha contabilizado como gastos con proformas y notas de venta por el monto de 3.250 soles. Entonces, según lo señalado en el inciso J del 44 de la ley, es una diferencia permanente, se repara, se adiciona por 3.250 soles, el monto total. En el punto 6 vemos gastos personales de accionistas, ¿no? Como su nombre lo indica, dice, la empresa ha contabilizado como gasto los siguientes conceptos: compra de refrigeradora para el socio mayoritario por 1.580 soles. Pagos del taller de guitarra para el hijo del socio fundador por 1.020 soles. Compra de laptop para la sobrina del socio fundador por 1.460 soles. Todos esos gastos suman 4.060 soles. Según lo señalado en el inciso A del artículo 44 de la ley, es una diferencia que se adiciona permanente por 4.060 soles. El total de adiciones del ejercicio por 176.462 soles. En cuanto a las deducciones, tenemos acá una deducción adicional por contratar a un trabajador con discapacidad. Entonces tiene una deducción adicional, según lo señalado en el inciso Z del artículo 31 de la ley, por 20.207. Es una diferencia, una deducción permanente. Ingresos por dividendos. Dice que el contribuyente durante el ejercicio 2021 ha percibido 28.200 soles por dividendos de unas inversiones en la empresa comercial Mancilia S.A. Por lo tanto, se deduce, ya que estos dividendos ya pagaron impuesto, de acuerdo a lo señalado en el 24b de la ley del impuesto a la renta. Otro punto, tenemos depreciación acelerada por contrato de leasing. Entonces nos dice que en el mes de agosto de 2021 el contribuyente adquirió por contrato de leasing a 3 años un vehículo por el monto de 50.600 soles. Es decir, que tiene una deducción adicional, ¿no? Porque el contribuyente ha considerado los 5 años de vida útil, por lo tanto la depreciación por año baja. ¿Cómo lo ha calculado? Ha calculado una depreciación del 20% anual. A 5 años de vida útil, 100%. Entre 5 años sale 20% anual. Entonces le costó 50.600 por el 20% anual. Lo dividimos entre 12 meses del año y multiplicamos por 5 meses de agosto a diciembre de 2021. Esto dio 4.217 soles. Sin embargo, le correspondía una depreciación acelerada por contar con un contrato leasing a 3 años. Entonces, los 50.600 tendría que multiplicar por una depreciación del 33.33% por año, que viene a ser de 100% entre 3. Eso es igual a 16.865. Esto entre 12 meses y multiplicado por los 5 meses de agosto a diciembre sale 7.027 soles que tenía que haber contabilizado como gasto. Sin embargo, solo ha contabilizado 4.217. La diferencia de una cantidad con otra nos da 2.810, que es la deducción adicional que le corresponde. Es una diferencia temporal porque en el tiempo se va a compensar con la depreciación contable. Total deducciones del ejercicio, 51.217. Ahora, ¿cómo se ha calculado el ITAM? Nos dice que el contribuyente al 31 de diciembre de 2020 contaba con un total de activos, según su balance, de 4.813.567 soles. Asimismo, ha habido deducciones permitidas ascendentes a 396.412 soles, obteniéndose así un total de activo neto de 4.417.155 soles. Ahora, el ITAM se determina de una manera escalonada. Hasta 1 millón de soles, la tasa del ITAM es 0%. Por el exceso de 1 millón y hasta la base de 4.417.155, que da 3.417.155, se le aplica la tasa del 0.4% del ejercicio y se obtiene el monto de 13.669 soles. El contribuyente ha decidido pagarlo de manera fraccionada, por lo tanto en 9 cuotas, y ese monto entre 9 cuotas viene a ser mensual 1.519 soles. O sea, aquí vemos un cuadro de cómo se determinan los pagos a cuenta del ejercicio 2021. Acá tenemos los meses del año 2021, de enero a diciembre. Tenemos los meses, ese es el periodo tributario de devengue. El mes de pago tenemos de febrero 2021 a enero 2022.
Tenemos el impuesto resultante ascendente a 40.716 en todo el ejercicio. Restamos los 13.669 del ITAM. La diferencia efectivamente pagada ha sido 27.047 soles. Vamos a hacer la determinación de la renta neta imponible y la liquidación del impuesto a la renta. Partimos de la utilidad antes de participaciones e impuestos que por dato nos dieron en el punto 1, ascendente a 528.781 soles, más las adiciones determinadas en el primer cuadro que vimos de adiciones de 176.464 soles y menos las deducciones que vimos en el segundo cuadro, ascendentes a 51.217 soles, nos da esa diferencia de 654.028 soles. Ahora, a esta base renta neta imponible, vamos a aplicar la tasa del impuesto a la renta de manera escalonada porque corresponde, es un contribuyente acogido al MIPE tributario. Por lo tanto, hasta 15 UITs que vienen a ser 66.000 soles, se le aplica el 10%. Entonces, 10% de 66.000 soles son 6.600 soles. Por el exceso de 66.000 soles de las 15 UITs y hasta llegar a la renta neta imponible de 654.028 soles, nos da 588.028 soles. A estos 588.028 le aplicamos la tasa del 29.5%. Eso nos da 173.468 soles, que acumulado a los 6.600 de la primera escala, nos da un total del impuesto a la renta del año de 180.068 soles. A esto le restamos los pagos a cuenta que hemos efectuado en el ejercicio, que está en el tercer cuadro, que lo podemos ver aquí en el cuadro anterior, 40.716 soles, incluido el ITAM. Entonces nos da un saldo por regularizar de 139.352 a favor del fisco. Bueno, con esto hemos terminado lo que viene a ser el casito práctico y ahora vamos a ver un poquito de cómo se presenta este formulario virtual 710. Entonces, para acceder a nos remitimos a la página de SUNAT y colocamos el número del RUT, el usuario, la contraseña y damos iniciar sesión. Nos vamos a mis declaraciones y pagos, ubicamos el Declara Fácil, el formulario virtual 710 y vamos a encontrar este formulario que tiene dos partes, la sección informativa y la sección determinativa. En la sección informativa, a su vez, tenemos la identificación y la información complementaria. En la primera parte, que viene a ser la identificación, vamos a marcar el ejercicio, vamos a marcar la declaración, si se trata de una declaración original o una sustitutoria. Nos va a preguntar si es que estamos obligados a presentar el balance de comprobación, sí o no. Para nuestro caso es que no. Nos pregunta si estamos obligados a presentar la determinación del ITF. Para nuestro caso es que sí. Nos pregunta en qué régimen tributario estamos, en el general o en el MIPE, y en nuestro caso práctico es que estamos acogidos al régimen general. En cuanto a la información complementaria, nos va a preguntar en datos generales si estamos exonerados al impuesto a la renta. Para nuestro caso práctico es que no. Si estamos inafectos al impuesto a la renta, para nuestro caso práctico es que no. Si es que hemos realizado gastos por concepto de donaciones, para nuestro caso es que no. Si es que contamos con algún convenio de estabilidad, para nuestro caso es que no. Y si es que tenemos algún beneficio tributario, para nuestro caso es que no. En cuanto a la información complementaria, nos pregunta si es que contamos con socios, accionistas y otros para la declaración de renta, y para este caso práctico nos señala que no. En cuanto a alquileres pagados, nos pregunta si es que hemos pagado algún alquiler por bien mueble o inmueble durante el ejercicio. Para nuestro caso es que sí, ¿no? Entonces se habilita inmediatamente una ventana en la cual nos pregunta ciertos datos respecto de la persona que alquila el bien. Por ejemplo, el tipo de documento, su número de documento, el monto anual del alquiler
qué tipo de bien nos ha alquilado, si un bien mueble, un inmueble o un bien inmueble distinto a predio. En cuanto a mermas y desmedro, nos pregunta si hemos deducido gastos por mermas en el ejercicio 2021 y para nuestro caso práctico es que sí. Inmediatamente se habilita una ventana en la cual nos pregunta si es que ha habido un informe técnico, por quién fue elaborado, cuál es el número del informe técnico, cuál es la fecha de emisión del informe técnico, cuál es el tipo de documento de identidad de este profesional, su número de documento de identidad, sus apellidos y nombres, su razón social, su número de colegiatura y el importe que hemos colocado por concepto. Respecto de los vehículos de las categorías A2, A3, A4, de 1.3 y de 1.4, nos pregunta si estamos deduciendo gastos de vehículos a que se refiere el inciso W del artículo 37 de la ley. Y para nuestro caso es que no. Ahora pasamos a la sección determinativa. Y en la sección determinativa vemos las cuentas del activo, ¿no? Las cuentas que van desde la clase 1 hasta la clase 3. Las cuentas del pasivo y patrimonio que van desde la clase 4 hasta la clase 5. Los estados de resultados, ¿no? Que vienen a ser las ventas netas, los descuentos, las ventas netas luego de descuentos, el costo de ventas, el resultado bruto, en el caso de ser utilidad, el resultado bruto, en el caso de ser pérdida, los gastos de venta, los gastos de administración, gastos financieros, ingresos financieros grabados, otros ingresos grabados, otros ingresos no grabados, enajenación de bienes y valores del activo, costo de enajenación de valores y bienes del activo fijo, gastos diversos. Bueno, otra pestaña que viene a ser el impuesto a la renta, y aquí colocamos la utilidad antes de adiciones y deducciones, la pérdida antes de adiciones y deducciones. También señalamos aquí las adiciones que hemos efectuado en el ejercicio, que se están reparando, las deducciones que nos permite la norma. La diferencia nos da la renta neta del ejercicio en el caso de ser positivo y en la casilla 107 en el caso de ser negativa pérdida. En la casilla 110 renta neta imponible. En la casilla 113 el impuesto a la renta determinado. En la casilla 111 el saldo de pérdidas no compensables. En cuanto a la siguiente pestaña vemos créditos contra el impuesto a la renta. Tenemos créditos sin derecho de devolución y tenemos créditos con derecho de devolución. En los que son sin derecho de devolución tenemos ahí crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera, crédito por reinversiones, pagos a cuenta del impuesto a la renta acreditados contra el ITAM, otros créditos sin derecho a devolución. En las siguientes... Créditos con derecho de devolución, vemos aquí en la casilla 127, saldo a favor no aplicado al ejercicio anterior. Pagos a cuenta mensuales del ejercicio, en la casilla 128. Retenciones de renta de tercera, en la 130. Otros créditos con derecho de devolución, en la 129. Pagos del ITAM, en la casilla 131. Y en la casilla 279, saldo del ITAM no aplicado como crédito. En la siguiente pestaña vemos la determinación de la deuda ya. En la casilla 137 vamos a señalar, en caso de ser saldo a favor del contribuyente, si vamos a aplicar devolución, vamos a pedir devolución o vamos a señalar aplicación contra futuros pagos a cuenta. En la casilla 138 vamos a colocar si es que el saldo es a favor del contribuyente. En la casilla 139 si es que el saldo es a favor del mismo. En la casilla 141, si es que tenemos saldo a favor del exportador, podemos también restarlo del impuesto a la renta en caso de ser positivo. También en la 144, pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario. Aquí vamos a colocar las boletas de pago y los pagos previos. En la casilla 145, interés moratorio en el caso de que estemos presentando esta DJ de manera extemporánea. Finalmente, en la última pestaña, vamos a poder determinar el ITF, que ya lo vimos en el punto inicial.
Entonces, finalmente, señalar que este formulario 710 nos tiene algunas novedades, como por ejemplo, nos permite dar la conformidad, no es definitivo, podemos modificar de la información del representante legal. También contiene la información de los principales socios, también para su conformidad. No es definitivo, se puede modificar. El balance de comprobación está de acuerdo al nuevo plan de cuentas. Las deducciones por el EBITDA y el decreto legislativo 1488. Además, si existe saldo de EBITDA no aplicado, se va a solicitar si se desea su devolución. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si es que tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Se ha ido la presentación. Entonces pueden hacer sus preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas. Si es que desean hacer una preguntita, alguna pregunta. No se olviden también, por favor, de llenar el formulario que está ahí en el área de preguntas y respuestas, a efectos de que puedan obtener su certificado de participación emitido por SUNAT. Bueno, recordarles que la información que es personalizada, como los saldos a favor, los pagos a cuenta, están apareciendo a partir del 14 de febrero de 2022 en adelante, ¿no? Y es la información actualizada hasta el 31 de enero del 2022. Bueno, si no hay más preguntas, entonces no se olviden, por favor, de llenar el formulario y van a poder acceder a su certificado de participación en 2 días, ¿ya? Muchísimas gracias conmigo y hasta una próxima oportunidad.